La voz que te recuerda que Dios está contigo. Esto es Reflexiones de Vida, mi relación con Dios. Les saluda el abogado Jorge Chávez Carrera, esta noche del 24 de abril del 2026. Nuestro tema de esta noche es perdonar de corazón. Y la tomamos del texto base de Mateo 18, 23 al 35. La palabra del Señor dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándole le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, portándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Perdonar de corazón. Todos absolutamente hemos sido heridos por palabras o acciones de otras personas. El perdón no siempre es fácil, pero Jesús nos enseña que es indispensable. Esta parábola nos recuerda que así como Dios nos perdonó una deuda imposible de pagar, nosotros debemos perdonar a quienes nos ofenden. Más o menos en una comparación, el siervo que fue perdonado a inicios era como una deuda de unos 10 millones de dólares, más o menos. A 100 denarios, que más o menos el denario era para un día de salario. Hablamos de unos 200 dólares, 300 dólares. A 10 millones es diferente, grande. Una gran diferencia. Y muchas veces no nos damos cuenta que Dios nos perdona mucho más, y nosotros no queremos perdonar a las personas que nos ofenden. Jesús responde a la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Esto está en Mateo 18, 21. Con esta parábola muestra que el perdón no tiene límites porque refleja la misericordia infinita de Dios hacia nosotros. Porque le dice 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Que 70 va a la primera vez, 70 segunda vez, 70 tercera vez, 70... Pero 70 veces 7, es decir, 7, 14, 21 hasta llegar a los 70. Y de ahí vuelve nuevamente, y, o sea, es decir, se hace infinita la cantidad de veces que debemos perdonar. Imaginemos a alguien que perdona una deuda enorme como lo hizo su amo al Señor. Una deuda imposible de pagar. Y luego nosotros nos negamos a perdonar una deuda pequeña. Esta incoherencia es la que Jesús denuncia en esta parábola. Y esto nos enseña 3 partes. Dios nos perdonó una deuda imposible. En Romanos 5:8 la palabra de Dios dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pagó con su sangre, con su vida en una cruz, por el perdón de nuestros pecados. Nosotros deberíamos haber muerto por esos pecados, pero Jesús lo tomó por amor a nosotros. El siervo debía 10,000 talentos, una suma impagable. Así es nuestro pecado delante de Dios, impagable. Debemos recordar que hemos sido perdonados por gracia. Esto nos debe llevar a vivir agradecidos y humildes. Segundo, el perdón debe ser coherente. Efesios 4:32 nos enseña: antes sed pues benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El siervo perdonado no quiso perdonar una deuda pequeña. Jesús muestra la incoherencia de recibir gracia y negar gracia. Si hemos recibido perdón, debemos extenderlo. La falta de perdón contradice nuestra fe. Nosotros no podemos andar por la calle siendo perdonados en la sangre de Cristo Jesús y sin perdonar a los que nos han atentado contra nosotros. Tercero, el perdón debe ser de corazón. En Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Jesús concluye: si no perdonáis de todo corazón, si no perdonáis de todo corazón. El perdón no es solo palabra, es una decisión sincera. Perdonar de corazón, liberar al ofensor y también a nosotros nos permite vivir en paz y reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Amigo, amiga, hermano, hermana, Mateo 18:23-35 nos recuerda que Dios nos perdonó una deuda imposible, que debemos ser coherentes al perdonar y que el perdón debe ser sincero. Hoy Jesús nos invita a perdonar de corazón. Así como hemos recibido misericordia, extendamos también misericordia. Que nuestra adoración sea también un acto de perdón, mostrando al mundo que el amor de Dios transforma nuestras relaciones con la sociedad y con aquellas personas que nos han hecho daño. Dios bendiga su vida. Nuestro Padre Dios nos llene de bendiciones en esta noche. Fuerte abrazo, bendiciones hasta que sobreabunden. Feliz fin de semana.